parecidas. Así que bueno, ya que ya somos varios, creo que están todos los que suelen asistir, así que vamos a arrancar. Lo que voy a empezar haciendo es como retomando un poco lo de la clase anterior, ¿sí? Quiero ver si puedo. Yo cuando uso el Zoom sola, o sea, o una reunión de dos, puedo compartir pantalla y es como que ustedes ven todo en mi computadora, pero acá no tengo esa opción, no sé por qué. Eh, entonces, vamos al PowerPoint. Vamos a retomar, esperen un segundo, vamos a retomar la clase anterior porque nos quedó algo en el tintero. Ahora lo comparto. Vicky, acá. Compartir. Bueno. ¿Esto lo ven todos? ¿Ya? Se ve, sí. Bien. Bueno, la clase anterior lo que vimos fueron reacciones que son de alquenos o de alquinos. Mayormente lo que veíamos era sobre alquenos, pero casi las mismas reacciones pueden darse sobre alquinos. Y las que vimos fue, este es un resumen que yo había armado, eran, por ejemplo, hidrogenación de alquenos, ¿no? En donde nos da el alcano correspondiente, y como es la reacción, que es una reacción en fase heterogénea, es decir, está el catalizador y se tiene que acercar por alguna de sus caras el alqueno, la adición de los dos hidrógenos es sin, ¿sí? Después lo que vimos nosotros fueron justamente la formación de los dibromos vecinales o la alohidrina. Alohidrina en caso que este OR sea un OH, o el aloéter, si fuera un OR. Y en ambos casos el mecanismo es similar y es el tratamiento con bromo 2 o cloro 2 que en el medio de reacción y al acercarse al alqueno se polariza, ¿no? el dihalógeno. Entonces el bromo o el cloro con la densidad positiva va a tomar el par de electrones, ¿no es cierto?, del alqueno, va a formar un puente halonio intermediario. Este puente obviamente siempre podía darse por arriba o por abajo, entonces ahí tienen que verificar las cuestiones estereoquímicas, si es lo mismo que ingrese por arriba o por abajo. A veces es lo mismo, pero a veces no, muchas veces no. Y aparte, en el caso de los halógenos podía ir vía este intermediario bromonio, cloronio, porque estaba buenísimo, porque tanto los carbonos como que forman este ciclo, estos dos carbonos y el halógeno, los tres átomos cumplen con el octeto. Si bien, bueno, el halógeno está positivo. Obviamente esta especie ahora se convierte en electrófilo y va a reaccionar con un nucleófilo, y en el medio de reacción, si es bromo o cloro 2 en algún solvente, quien actúa de nucleófilo será el bromuro o el cloruro correspondiente, dando el dihalógeno vecinal. Obviamente el ataque va a ser por el lado opuesto al puente, y el nucleófilo va a atacar, como a medida que se va acercando el nucleófilo, este puente no es simétrico, sino que hay un enlace que es ligeramente más largo que el otro, con lo cual hay uno de estos carbonos que tiene una densidad positiva mayor. Entonces, el carbono que tendrá esa densidad positiva mayor y será al que va a atacar el nucleófilo, será aquel que soporte mejor la carga positiva. Y entonces, bueno, así se obtiene el dibromuro o el dicloruro en posición anti, ¿no? Y bueno, y en caso de que la reacción sea en bromo, en algún alcohol o en agua, lo que el nucleófilo que va a atacar al puente va a ser el agua o el alcohol, dando este producto que también es anti, ese producto. Después, otra cosa que podía pasar es que, o sea, otro electrófilo con el cual podía reaccionar el alqueno era con un protón. El protón tomaba el par de electrones del alqueno y formaba un carbocatión intermedio. Siempre, como cuando hay carbocationes, estos carbocationes pueden reordenar. Y bueno, como ya conocemos de las reacciones de sustitución de la SN1, ¿no? Un nucleófilo va a atacar a este carbocatión que es plano, va a atacar por arriba o por abajo.
Entonces, si la reacción es medio ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico o ácido bromhídrico, bueno, la obtención será un haluro. Recuerden que el nucleófilo ataca por arriba o por abajo. Y en caso de que la reacción sea, no sé, algún ácido en alcohol o en agua como solvente, quien actúa de nucleófilo es este ROH y se va a obtener el alcohol o el éter correspondiente. ¿Sí? Recuerden que esto va vía carbocatión plano, que puede transponer, y como es plano, nuevamente, el nucleófilo ataca por arriba o por abajo. Y también recuerden que la adición del hidrógeno, si bien va a formar el carbocatión más estable, recuerden que el hidrógeno, que en este caso se adicionó a este carbono, la adición del hidrógeno puede ser por arriba o por abajo también. Ustedes verán si ese carbono que se forma es un carbono asimétrico o no. Entonces, si es asimétrico, no es lo mismo que entre por arriba o por abajo, y hay que plantear las dos opciones. Luego vimos, esto es lo que llamamos el alcohol Markovnikov, porque dijimos que el protón se agrega de manera de formar el carbocatión más estable. O sea que el nucleófilo entró al carbono más sustituido. Pero también podemos obtener, podemos tener, acá tenemos el alcohol anti-Markovnikov, ¿no? Que es cuando trabajamos con boranos. Cuando uno tiene el borano, lo que ocurre es que se adiciona, se acerca el boro, se acerca un enlace boro-hidrógeno, se pone paralelo el doble enlace por la cara de arriba o por la cara de abajo, hay que plantear las dos opciones. Entonces el boro, como tiene otros dos sustituyentes, ¿no?, se va a acercar del lado del carbono menos sustituido, ¿no? Entonces la adición del hidrógeno y del boro va a ser sin, van a ser las dos por la misma cara. Y siempre que se trabaja con el borano, el segundo paso es una oxidación con agua oxigenada. Y de esta manera, lo que hacemos es eliminar el boro. Mira, ahí está, Ezequiel Romero. Perdón, entonces lo que hace la oxigenada es oxida este enlace, saca el boro, y entonces manteniendo la configuración, el OH reemplaza al boro, ¿sí? Y así se obtiene el alcohol anti-Markovnikov, pero en este caso es una adición sin por cómo se unió el boro, por cómo se acercó el boro y cómo se da la unión carbono-boro y carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá tenemos el alcohol anti-Markovnikov. Y si no, hay otra manera de obtener un alcohol Markovnikov, ¿no? Pero que lo que tiene de bueno es que evitamos todo este reordenamiento que se da cuando es vía carbocatión. Es cuando trabajamos con mercurio 2+, ¿no? Por ejemplo, en este caso el diacetato de mercurio. Lo que ocurre en este caso es el mercurio se acerca por las dos caras del doble enlace, se va vía un intermediario mercurinio. Recuerden que el intermediario, ese puente, va a ser por arriba o por abajo. Como es en agua, va a atacar el agua. Nuevamente el puente mercurinio, al igual que el puente bromonio, es asimétrico y hay un enlace carbono-mercurio que es ligeramente más largo, ¿no? Y con lo cual ese carbono tiene una mayor densidad positiva. Y el que tiene esa densidad positiva es el carbono que mejor soporta esa densidad positiva, ¿no? Es una cuestión de energías de activación, es más sencillo eso. Entonces, el agua lo que hace es atacar ese carbono que mejor soporta la densidad positiva, y entonces queda un oxidrilo en un carbono. En el otro carbono, en anti, obviamente cuando hay puentes el nucleófilo ataca por el lado opuesto, y el mercurio luego, al tratar con borhidruro de sodio, lo que se hace es reemplazar el mercurio por un hidruro, ¿sí? Y bueno, y así obtenemos el alcohol Markovnikov, pero sin reordenamiento, que está buenísimo, bueno, en anti, ¿sí? Entonces, bueno, y estas dos no importa. Esto quedó de la clase pasada, otros repasos. Entonces, mirando esto de acá, yo lo que quiero que retomemos es lo siguiente. Tenemos, bueno, dialuros vecinales, la aloidrina,
en caso de que sea OH o el haloéter vecinal. Y después tenemos el alcohol anti-Markovnikov y el alcohol Markovnikov, ¿no? Y acá tenemos el aluro Markovnikov, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta para completar toda esta serie de reacciones? ¿Qué nos faltaría? Che, ¿me consigo? Che, ¿me escuchan o no? Sí, 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 perfecto. Ah, me asusté, pensé que estaba hablando sola, como nadie me contestaba, yo me preocupé. Bueno, me escucharon hasta ahora, ¿no? Sí. Sí, Sí, preocupate más porque no supimos contestar. Ah, claro. chicos. Bueno, Aluro, pero la otra vez lo mentira, contestaron. mentira. Tenemos el alcohol anti-Markovnikov y el alcohol Markovnikov, el aluro Markovnikov, y lo que nos resta es el aluro anti-Markovnikov. Pero contéstenme algo, aunque sea, porque yo recién pensé que estaba hablando en mudo y casi me muero. Entonces nos falta el aluro anti-Markovnikov, y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Hicimos un pequeño repaso para llegar acá. Y para obtener el aluro anti-Markovnikov se va a hacer una reacción radicalaria, ¿sí? Que va a ir vía el radical más estable. Siempre, obviamente, las cosas tratan de ir, o bueno, no sé si siempre, pero en este caso va a ir vía el radical más estable. El producto es anti-Markovnikov, pero ¿por qué? Porque en este caso, si bien va a ir vía el radical más estable, quien ingresa primero es el bromo punto, ¿sí? Entonces, de esa manera, luego el hidrógeno es el que va a entrar al carbono más sustituido. Y ahí nos queda, van a ver el alcohol, el aluro anti-Markovnikov. Y entonces, nos queda un ejercicio, este no me acuerdo qué número de ejercicio era, creo que 5, no me acuerdo, de la guía, en donde se trata este alqueno con ácido bromhídrico en éter, y esto es peróxido de benzoilo. Esta reacción también se puede llevar a cabo usando ácido metacloroperbenzoico, que es esto. Esto es un peróxido y este es un perácido. Lo importante es que en ambos casos, fíjense, este es el peróxido de benzoilo, tienen esa unión oxígeno-oxígeno, oxígeno-oxígeno, que es una unión que es mucho más débil que, o sea, este es un oxígeno-oxígeno especial, ¿entienden? No es un O2, por ejemplo. Entonces, esa unión puede romperse de manera fácil con, perdón, con luz o con calor. Entonces, de esta manera, con luz o calor, lo que se fe... Ay, esperen, se me está secando la garganta, esperen un minuto. Hola, volví, perdón, pero es que a veces me pasa esto, se me seca la garganta. Igual que media sensible. Bueno, entonces lo que se forman son dos radicales. ¿Ven cómo quedé? Entonces, ese es el iniciador de la reacción. Entonces, cuando reacciona con ácido bromhídrico, lo que hace este radical es abstraer un protón. Y de esa manera se genera el bromo punto. Y de esta manera el bromo punto puede reaccionar con la olefina, con el alqueno, de manera que se forma una nueva unión carbono-bromo y se forma el radical más estable. ¿Y cómo sigue la reacción? Bueno, aparte recuerden, el alqueno es plano, con lo cual el bromo punto puede adicionarse por arriba o por abajo, ¿ven? Por arriba o por abajo. ¿Ven? En los dos casos mantengo, fíjense, el metilo hacia afuera, lo dejo hacia afuera. Lo mismo acá.
solamente que acá como está plano, acá pasa a ser un carbono sp3, con lo cual lo mando hacia abajo el paragüitas, que el bromo entró por arriba, y en este caso, como el bromo entró por abajo, el paragüitas va hacia arriba. Bueno, y el último paso, que en realidad tiene que seguir siendo una reacción de propagación, para que siga propagándose la reacción, este radical se tiene que encontrar con otro Vicky, ácido bromídrico. ¿Todo se te bien? escucha muy bajito. ¿Ahí? Sí, ahí va ¿Mejor? mejor. Sí. Estoy Digo, mal, mejor, sí. quedé mal, chicos, quedé mal. Bueno, y entonces, de esta manera obtenemos el producto. Recuerden que el radical es plano, ¿no? Era un carbono sp2, y con lo cual el hidrógeno ese que se adiciona va a ser por arriba o por abajo también. Entonces, yo en este caso, como fíjense, este carbono ya tiene dos uniones a metilo, dos sustituyentes metilos, que ingrese por arriba o por abajo, es lo mismo porque no forma un carbono asimétrico. Y entonces yo planteo solamente un producto. ¿Pero es solamente un producto? No, porque recuerden, tenemos el otro radical, el cual también va a abstraer un protón, y así en este caso particular vamos a obtener estos dos productos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, perfecto. Si esta reacción se hubiese llevado en ácido bromídrico, por ejemplo, ácido bromídrico en tetracloruro, lo primero que hubiera pasado es que acá se adiciona el protón y el protón hubiera ingresado acá, en esta posición, de manera de formar el carbocatión, y el haluro hubiera ingresado en esta posición. ¿Se entiende? Porque en esta posición se forma el carbocatión más estable. Entonces, por eso es que fíjense que si bien tanto con ácido bromídrico en tetracloruro, o en este caso que es ácido bromídrico, bueno, en éter, pero con un peróxido, que es para iniciar la radicalaria, en ambos casos se va a ir vía un intermediario estable. Uno va vía carbocatión, que busca el carbocatión más estable, y en este caso el radical más estable. La diferencia radica en que, en el caso de la reacción radicalaria, quien ingresa primero es el bromopunto. Entonces, de esta manera, al ingresar el bromopunto, se va vía el radical más estable y el que segundo entra es el hidrógeno. Y así obtenemos el haluro antimarcónico. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, a ver. Ingresa primero el radical bromo porque hay una estabilización mayor que si entrara primero el hidrógeno. Lo que pasa es que tu iniciador, o sea, vos iniciás la reacción formando este radical. Este radical, por cuestiones energéticas, por cuestiones de entalpía, lo que favorece es cuando se choca y encuentra un ácido bromídrico, es abstraer un protón para formar el ácido benzoico. Y lo que libera es un bromopunto. O sea que la especie reactiva que va a estar dando vueltas por ahí, el radical, es bromopunto. Por eso es que ingresa a bromopunto. ¿Sí? Después, este se encuentra con un ácido bromídrico y uno podría decir, bueno, quizá el bromo punto se choca con el ácido bromídrico y podría abstraer un bromo, otro bromo, pero evidentemente por cuestiones energéticas es preferible formar otra unión carbono-hidrógeno que una nueva unión carbono-bromo, ¿sí? Bueno, entonces, una cosa importante que les quiero decir acá es que esta reacción es solo válida para obtener bromuros. No vale ni por cuestiones termodinámicas, que ahora les voy a mostrar, esto lo saqué de la teórica, así que está ahí, no sirve para obtener ni el cloruro ni el ioduro. ¿Por qué? Miren, acá les muestro un pedacito que muestra las cuestiones las entálpicas, ¿no es cierto?, de la reacción y nos muestra que, por ejemplo, el primer paso, en donde el bromo punto, ¿qué pasa en este primer paso? Hay ruptura del enlace pi y formación de un nuevo enlace carbono-bromo. Todo esto globalmente tiene un delta H de menos 3 kilocalorías mol, lo cual nos gusta porque es exotérmico. Y el segundo paso, en donde se va a abstraer un protón al ácido bromídrico y forma la nueva unión carbono-hidrógeno, perdón, liberando, o sea, globalmente también hay una ruptura de hidrógeno-bromo, y liberando bromo punto, el delta H es menos 6 kilocalorías mol, lo cual también nos gusta. Sin embargo, cuando trabajamos con cloro y con yodo pasa lo siguiente,
Evidentemente el primer paso de adición del cloro al doble enlace no es problema, pero el segundo paso, donde el carbono va a abstraer el hidrógeno, formando la nueva unión carbono-hidrógeno y liberando carbono punto, fíjense, es endotérmico. 10 kilocalorías mol requiere. Así que evidentemente tiene un coste energético que no se compensa por ningún lado y no ocurre la reacción. O sería extremadamente lenta. Mientras que con el yodo, la ruptura del enlace pi y la nueva formación de un enlace carbono-hidrógeno requiere 13 kilocalorías mol, o sea, es endotérmico, con lo cual tampoco ocurre debido a este tema energético. Así que con lo que va bien es con el bromo. Entonces, quédense con que esta reacción solamente sirve para obtener no haluros en general, sino bromuros antimarcónicos. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Ya casi termino con esto. Sí, todo bien. Bien. Bueno, y acá en este punto, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, yo cuando hago la clase pienso porque yo me la paso pensando todo el tiempo, y además porque me pongo en el lugar de ustedes, y digo, ¿no hay algo que a ustedes los pone mal de todo esto? ¿Hay algo? O sea, recuerden del primer parcial. Una reacción radicalaria, o sea, con un doble enlace. Hay una situación que yo dije, no, pero me van a preguntar esto. Mira, nadie me lo hubiera preguntado. María Moreno entró. De que los radicales en posiciones vinílicas no van, no va por ese lado. No, claro, va más o menos así. Nosotros vimos para el primer parcial, ¿se acuerdan cuando vimos alcanos? Las primeras reacciones que vimos fueron reacciones radicalarias con alcanos. Y vimos justamente bromación, por ejemplo, o sea, vamos a hablar de la bromación puntualmente, que es lo que estamos viendo ahora, bromación en posición alílica, que vimos que formaba el radical alílico, que era estable y que podía ser asimétrico, ¿se acuerdan? El radical, y entonces después el bromuro podía atacar una posición u otra. Entonces yo dije, no, ¿y acá qué diferencia hay? Me puse loca y empecé a buscar, porque en la teórica ustedes no le dieron, nadie se ve que no sé si lo habrán preguntado, pero... y entonces empecé a buscarlo y no lo encontré tan fácil, la respuesta. Entonces miren esto. La clave está en el ácido bromídrico. Cuando nosotros vimos, miren esto es una imagen retro de las primeras clases, cuando empezamos con las primeras reacciones, que eran alcanos con el dialuro, bromo 2 en este caso, nos daba el halogenuro correspondiente. Y necesitaba luz y calor, entonces era bromo, o bueno, cloro. Ahora nos vamos a centrar en el bromo, que es, nosotros estamos trabajando con bromuros en el caso de la adición al doble enlace, era bromo 2 o cloro 2, junto con luz o calor, y algún iniciador, por ejemplo, acá, un peróxido, igual que acá, nos daba el halogenuro correspondiente, y nosotros veíamos que se adicionaba el halógeno en posición alílica, que justamente formaba el radical alílico, que estaba buenísimo y era súper estable. Entonces yo dije, pero por favor, ¿por qué no pasa esto acá y se nos adiciona el doble enlace? Y la clave la encontré acá, en una página de internet, y entonces nos muestra justamente esto, miren. Acá nos muestra, nos dicen el alqueno junto con N-bromosuccinimida. N-bromosuccinimida es una fuente, se usa en reacciones radicalarias y es una fuente de bromo 2, de bromo 2, ¿sí? Pero de bromo 2 que mantiene baja la concentración de bromo 2, es decir, que va liberando bromo 2 de a poquito. Entonces, esto sirve, esto es para darles el ejemplo de lo siguiente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, en este caso particular, vamos a ir para allá, donde el bromo punto, que es lo que vimos nosotros en la diapo anterior, se adiciona al doble enlace, ¿sí? Fíjense, se adiciona a esta posición de manera de generar el radical más estable, ¿sí?
El tema es que cuando uno trabaja, como vimos en la reacción, en la guía 3 creo que era, no sé qué número, cuando trabajamos con bromo 2, o bromo 2, vamos a quedarnos con eso, o cloro 2, iba a decir, pero bromo 2, nosotros no teníamos un H para adicionarse acá y formar el producto, porque nosotros estábamos trabajando en presencia de un iniciador más bromo 2. Entonces, esta reacción que está acá, si bien podía ocurrir que el bromo punto se adiciona al doble enlace, es reversible. Entonces, como no encuentra ningún ácido bromídrico para poder abstraer el hidrógeno, porque sería lo favorable, porque evidentemente no es favorable formar una segunda unión carbono-bromo en estas condiciones, entonces la reacción revierte y vuelve acá. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, vamos a la posición alílica. Bueno, buenísimo, encuentro otro bromo, ¡puc! Y ahí se une al bromo. Pero en este caso particular ocurre esta reacción porque estamos en presencia de bromo 2 y hay mucho bromo dando vueltas. En el caso de la reacción que yo les presenté recién, ocurre este producto, que es la adición al doble enlace, porque tenemos la misma concentración de bromo como de hidrógeno, ¿sí? Porque estamos trabajando con bromídrico, y entonces es posible que ocurra la adición al doble enlace. ¿Los convencí con esto o no? O mejor por ahí ni se los comentaba. Sí, ahí está. Buenísimo. Por lo menos uno me contesta y me dejan contenta. Estaba hablando solo. Sí. Entonces, yo con esto voy a cerrar las adiciones al doble enlace. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo antes que terminemos? No. Eso Bueno. último, no lo terminé de entender nomás. ¿La última diapo? Sí, lo último del... Lo que yo digo es que, o sea, a mí lo que me puso mal cuando yo empecé a preparar esta diapositiva, digo, pero pucha, yo hace 5 clases les expliqué que cuando hay una reacción radicalaria y bromo punto, la adición se daba en posición alílica. Eso vieron ustedes para el primer parcial. Y ahora yo les vengo a decir que en presencia de un doble enlace y bromo punto, hay adición al doble enlace. Entonces, a mí eso hay algo que me resulta contradictorio. Y el tema es que si bien el bromo punto se adiciona tanto al doble enlace, o sea, se adiciona al doble enlace, efectivamente, va a ocurrir la reacción de adición al doble enlace, efectivamente, si hay una alta concentración, o sea, si hay ácido bromídrico, porque necesitas encontrar un ácido bromídrico para que se dé la nueva unión carbono-hidrógeno, ¿sí? Si yo trabajo, como cuando vimos para la primera clase, con bromo 2 y el iniciador, nunca en la vida va a encontrar un ácido bromídrico para formar esta unión, ¿sí? Entonces, si bien se puede formar este intermediario, es decir, la adición de bromo al doble enlace, la reacción puede revertir, tiqui tiqui, para regenerar el bromo punto, volver al alqueno, y bueno, probar la reacción en posición alílica y que se brome la posición alílica. ¿Sí? Porque necesitamos mucho bromo, porque el bromo lo que va a hacer por un lado es formar el bromo punto, va a abstraer un hidrógeno y formar el radical, y por otro lado un segundo bromo necesario, otro bromo, para formar la unión carbono-bromo. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, recuerden que hoy yo no hice no lo repasé hoy, pero habían otras reacciones también que vimos, como los dioles sin y demás. Miren, acuérdense, está acá, piqui, 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 piqui. Que hay otro tipo de reacciones, por ejemplo, el tratamiento con bueno, se está uniendo, perdón. Con tratamiento con tetróxido de osmio o permanganato, se acercan los dos oxígenos del tetróxido de osmio y del permanganato por cualquiera de las dos caras, y así se terminan adicionando los dos oxígenos por un mismo lado, formando los dioles sin. Y después lo que vimos también fue tratamiento con metacloroperbenzoico. Acá está el ácido metacloroperbenzoico, pero no en presencia de luz, ni de calor, ni nada, sino alqueno y solamente metacloroperbenzoico para formar el epóxido, ¿no? Y el epóxido, acuerden, esto lo vimos del primer parcial, puede ser abierto por algún nucleófilo, y así es, por ejemplo, si
atacar el agua, sería una manera de obtener el diolanti, ¿sí? Obviamente los epóxidos se pueden abrir con otros nucleófilos, por ejemplo, algún alcohóxido o alguna amina, y así se obtiene el aminoalcohol vecinal o el alcohol éter vecinal, ¿sí? Esto es el resumen, terminé ahora sí, el resumen de la primera clase. Y ustedes, bueno, van a tener que repasar lo que era ozonoálisis y todo eso. Bueno, ya cierro esta pantalla. Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo de adición al doble enlace o ya estamos? ¿Todos entienden? ¿Son masters en adiciones al doble enlace? Bueno, Por supuesto. por supuesto, me encanta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, estoy mirando los participantes, no, vamos a empezar con aromáticos, ¿sí? Entonces vamos a clase, bueno, esperen un cachingui, ahí está, bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla para la de, ahí está, aromáticos. Vamos a empezar ahora con la otra guía, es la anteúltima guía ya, así que miren, cada vez falta menos. Vamos a empezar con aromáticos. Ahí está. Bueno, compuestos aromáticos. Ya no sé qué número de guía es. 11. No, ¿cuál es? No, no me acuerdo. Entonces, vamos a arrancar con el problema 1. ¿Sí? El problema 1 nos dice, indique cuáles de los siguientes compuestos son aromáticos. ¿No? Hay una serie de compuestos con unas estructuras muy raras. Y entonces, en primer lugar, lo que hay que definir es el criterio de aromaticidad, ¿no? ¿Qué son los compuestos aromáticos? Y un compuesto para ser aromático tiene que cumplir distintas reglas, por decirlo de una manera, o distintos criterios. Entonces, en primer lugar, tienen que tener una estructura cíclica, ¿sí? De enlaces pi conjugados. Entonces ahí pongo en rosa porque cíclicas, porque tiene que ser ciclos, todos son ciclos. Por otro lado, y además, acotando a este ítem, es que cada átomo del ciclo, para que sea aromático, tiene que tener un orbital p sin hibridizar. Es decir, que ese átomo, ya sea carbono, puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser azufre, tiene que tener hibridación sp2 y algunos existen con hibridación sp. Generalmente son sp2. Por ejemplo, miren esto, el ciclo pentadieno. Es un compuesto cíclico, con enlaces pi que están conjugados. Sin embargo, este carbono es un carbono que es un CH2, tiene hibridación sp3, con lo cual no es un compuesto aromático, ¿sí? Otro tip que tiene que cumplir para que sea aromático es, escuchen esto, porque aparte les voy a contar algo que leí que me encantó, mucho más fácil. Dice que el número de electrones pi tiene que ser 4n más 2. Esto es lo que se llama la regla de Huckel, ¿sí? Que va desde n igual a 0 hasta, bueno, no sé, el número que exista, no sé hasta dónde llegará. No sé cuáles serán los aromáticos superiores que habrán descubierto. Pero esta regla de 4n más 2 viene de, o sea, otra manera de pensarla, si bien la regla de Huckel dice eso, 4n más 2, 4n más 2 no es ni más ni menos que tiene que ser impar el número de dobles enlaces que están en el ciclo, ¿no? Eso significa 4n más 2. Por ejemplo, si n es igual a 0, ¿no? 4n más 2, pobre María no sé qué le pasa, se conecta y se desconecta. Si n es igual a 0, sería 4 por 0, 0, 2, más 2. O sea que 2 electrones pi. 2 electrones pi es un solo doble enlace. ¿Ven? Ahí tenemos un número impar, que es el 1, un doble enlace. Cuando n es igual a 1, fíjense, 4 por 1, 4, más 2, 6. 6 electrones pi son 3 dobles enlaces, ¿sí? Entonces, cuando n es igual a 2, fíjense, tenemos 4 por 2, 8, 9, 10. 10 son 5 dobles enlaces. Entonces, la regla de Huckel, que es 4n más 2, no es ni más ni menos que decir que nuestro ciclo tenga
un número impar de dobles enlaces, ¿sí? El tema es que a veces no es tan sencillo porque como compuestos como este, ¿ven? Bueno, uno ve 2 dobles enlaces, pero sin embargo hay que contar los electrones pi en el fondo. Pero si las estructuras son así sencillas, sin cargas ni nada, podemos contar el número de dobles enlaces. Si vemos así cosas raras, por ejemplo, cuando hay cargas negativas, bueno, contemos el número de electrones, ¿sí? Y por otro lado, lo último es que las estructuras tienen que ser planas, y esto va de la mano con que todos los orbitales pi, todos los orbitales p de cada uno de los átomos tienen que estar paralelos. Miren en el caso del benceno. Tienen que estar paralelos, y fíjense que tienen que estar cíclicos, de manera que haya todo un flujo de electrones por las dos caras del ciclo, ¿sí? Se observan dos nubecitas por arriba y por abajo del ciclo porque viene del solapamiento que se da de los lóbulos de arriba, ¿ven? Que va a ser máximo, acá formando como una dona por encima, y el solapamiento de los lobulitos por abajo. Bueno, ¿vamos bien? Estos son los 3 criterios que hay que cumplir para ser aromáticos. Estructura cíclica, el número de electrones tiene que ser 4n más 2, y además las estructuras tienen que ser planas para que todos los orbitales p estén paralelos, y de esa manera puede haber una deslocalización en toda esa estructura. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a analizar las distintas estructuras. Lo primero que hago yo, lo más fácil, ¿qué es lo más fácil para arrancar? Para ver el criterio, lo más fácil es contar electrones, ¿sí? Entonces fíjense, este compuesto tiene 6 electrones, ¿no? 2, 4, 6, 2, 4, 6, este tiene 8, 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Fíjense, yo los pongo en verde los que cumplen la regla de Huckel y en rojo están los que no cumplen la regla de Huckel. Miren, ¿cuántos electrones pi tiene? 2, 4, y este también. Este es un carbono, sp2, que tiene también un par de electrones en ese orbital p sin hibridizar. Así que hay 6 electrones pi. ¿Cuántos electrones pi hay acá? 2, 4, 6. Esta estructura que quizás es un poco rara, ¿cuántos electrones pi tiene? 2, 4, 6 también. Acá hay 4, no cumple la regla de Huckel. Acá hay 10, acá también hay 10, acá hay 2, 4, y acá hay un par de electrones de los pares libres, que no está dibujado, que está involucrado en el ciclo, con lo cual son 6 electrones pi. El azufre va a tener una hibridación sp2, el orbital p sin hibridizar va a contener uno de sus pares libres, de manera que pueda formar una estructura aromática. Acá hay 2 electrones pi, no cumple la regla de Huckel, de 4n más 2. 2 electrones pi, esto es una carga positiva, así que no aporta. Y 6 electrones pi, esto es lo mismo que el tiofeno, en donde hay 2 electrones 4, y el oxígeno tiene hibridación sp2, ahora lo vamos a ver, en donde ese orbital p tiene un par de electrones que van a contribuir para que la estructura sea aromática, y por eso llega a 6 electrones pi. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, pero una consulta, puede ser una burrada. A ver. Tienen dos pares de electrones libres, ¿no? El oxígeno y el azufre. Sí. O sea, Pero estás contando solamente los que están paralelos a los demás. Sí, ahora les voy a mostrar un dibujo igual. Entonces, ahora lo vamos a ver, eso no te preocupes. Entonces yo ya de entrada lo que hago es tachar estos, los que no cumplen la regla de Huckel. Los tacho. Y entonces empiezo, a ver, vamos a analizar. Este primer compuesto que les muestro acá, que si bien tiene el número de electrones, o sea, cumple la regla de Huckel, no es plano, ¿sí? Entonces, fíjense, no es plano porque tiene esta estructura, en donde estos, si ven estos hidrógenos apuntan hacia arriba, es porque, si quieren, esto apunta hacia abajo. Si esto apunta hacia, yo no encontré otro dibujo, la verdad que busqué, no encontré un dibujo como más tridimensional. Pero fíjense
que ya este carbono SP2 y este carbono SP2, si ya nos indican que estos hidrógenos apuntan hacia arriba, están ubicados como medios en diagonal. No es plana esta estructura. Igual esto, chicos, a priori ustedes no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saber si un compuesto es plano o no. Si fuera tan sencillo, digamos, la química, sería muy fácil. Esto se los cuento yo. Así que este no es aromático porque no es plano. Por otro lado, ahora voy a analizar este caso y para eso les muestro esta foto de acá, en donde tenemos el ciclopropeno, en donde el ciclopropeno, si bien tiene 2 electrones pi, lo cual cumple la regla de Huckel, sería con n igual a 0, la clave es que la estructura cíclica, en toda la estructura cíclica, pueda haber toda una resonancia de electrones. ¿Y eso qué significa? Que uno pueda plantear esa resonancia. Yo acá en este caso, en el ciclopropeno, no puedo plantear que este par de electrones venga hacia acá, porque este es un carbono sp3 que ya está cumpliendo un octeto, no hay manera de que pueda ubicar otro par de electrones, ¿sí? Entonces, ¿por qué les muestro esta figura? Porque en este caso puntual no es el ciclopropeno lo que estamos viendo, sino que es el catión ciclopropenilio, creo que se dice así, por ahí se lo estoy inventando, pero es el catión ciclopropenilio. En donde ahí sí, este carbono, que es un carbocatión, y como tal, es un carbono sp2. Entonces, al ser un carbono sp2, tiene un orbital p, que puede estar paralelo a este doble enlace. Y ahí sí puede haber una resonancia todo alrededor del ciclo. Y con lo cual, este compuesto no lo tachamos y le ponemos un tilde y es un compuesto aromático. Chiquitito, pero aromático. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? Bueno, Sí. si no. A ver con qué seguimos. Bueno, acá tenemos el ejemplo, miren. Este ejemplo, yo acá les muestro, el furano, nos va a servir también para el tiofeno. Es tiofeno, si no me confundo. Fíjense, el oxígeno, como bien dijo Franco, tiene 2 pares libres. Sin embargo, el oxígeno este va a adquirir una hibridación sp2, ¿sí? De manera que, miren, el sp2 era trigonal plano. Este es 1. Acá va a haber un orbital híbrido sp2, otro orbital híbrido sp2, y el tercer, el otro par libre, este es un orbital híbrido sp2. Mientras que el p sin hibridizar contiene el otro par de electrones. De manera que en toda la estructura cíclica hayan 6 electrones, lo cual cumple la regla de Huckel, y esta hibridación sp2 del furano, o sea, del oxígeno del furano, es lo que permite que este compuesto efectivamente sea aromático, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con este compuesto, lo mismo, ¿sí? Y con un poco de imaginación, si me creen, en este compuesto pasa exactamente lo mismo, nada más que obviamente los carbonos no tienen pares libres, pero ese carbono, que es carbanión, va a tener esa carga negativa, ese carbono va a adoptar una hibridación sp2 también, al igual que el oxígeno, y esa carga negativa va a estar en ese orbital híbrido, en ese orbital p sin hibridizar, para que ocurra exactamente lo mismo que pasa en el furano y en el tiofeno, solamente que, bueno, este par libre no va a existir en el caso de este carbanión. Y esta estructura sí es aromática. ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí, bárbaro. Bueno, sigo avanzando. Acá les muestro la piridina, ¿no? La piridina tiene una hibridación sp2 y un par libre tiene. Fíjense que la piridina, así dibujada, ya tiene 1, 2, 3 enlaces. O sea, tiene una unión simple y una unión doble. O sea, que ya está cumpliendo más el par libre. Ahí ya está cumpliendo el octeto. Entonces, el nitrógeno de la piridina tiene una hibridación sp2 y el par libre, ¿sí?, se encuentra en el orbital en uno de los híbridos sp2, ¿sí? Y bueno, pero en este caso particular no es que el par libre del nitrógeno lo aporta
al aromático, sino que como el benceno, si quieren, cada átomo aporta un electrón pi, ¿sí? Entonces, la piridina es aromática y su par libre, su único par libre, va a estar en un orbital híbrido sp2, y es aromática, ¿sí? Y bueno, y por último nos quedan el benceno y por ejemplo, este es el naftaleno. Bueno, estos ya sabemos que son aromáticos, son planos, esto no busque nada porque esto es como lo conocido, lo que todos conocemos. Y en este caso es muy similar, fíjense que es similar a lo que sería el benceno, tiene una onda esta estructura. Fíjense que es una estructura cíclica, con 6 electrones pi, lo cual cumple la regla de Hückel, y si bien acá habría un carbono, que es carbocatión, este carbono tiene una hibridación sp2, de manera que tiene a un orbital p sin hibridizar paralelo a todo este sistema, y esta estructura es plana, ¿sí? Con lo cual, este compuesto también es un compuesto aromático, ¿sí? Pero bueno, lo de los compuestos, si son planos o no, eso como que no es algo que ustedes lo puedan saber de memoria, esas son cosas que se buscan. Quizá estos ejemplos puntuales que uno ve, que les dan en la teórica y demás, pero no les van a dar un compuesto que ustedes no tengan idea de si son planos o no. Ustedes pueden ver si son cíclicos, si cumple la regla de Hückel, pero después si son planos, qué sé yo, ustedes si les dibujan como estaba dibujado acá, esto, que ni siquiera tenía los hidrógenos, no tienen por qué saber que es plano, ¿sí? Ustedes lo saben porque son ejemplos puntuales que se les dieron, pero bueno. Lo que sí es importante saber es esto, por ejemplo, que este carbono tiene hibridación sp2 y el par de electrones aporta a todo el ciclo, llegando a los 6 electrones pi. Este carbono también es sp2, si bien no aporta electrones, pero los 6 electrones pi son suficientes y lo importante es que sea cíclico y que pueda darse la resonancia por todo el anillo. Lo mismo pasa en este chiquitito. Y lo que sí van a tener que saber es el caso, por ejemplo, de la piridina o del furano y el tiofeno, ¿sí? En los dos casos, o sea, en los tres casos, el heteroátomo tiene hibridación sp2, pero en el caso del tiofeno y del furano, son un par libre, ¿sí? Tanto del azufre como del oxígeno, se ubica en el orbital p, de manera de llegar a ese número que Hückel descubrió, que son necesarios para que sean aromáticos, ¿sí? En el caso de la piridina, no hace falta, el par libre se encuentra acá, ya que el nitrógeno, como el carbono, como todos los carbonos, cada uno aporta un electrón, digamos, a esa nube pi. Bueno, ya terminamos con esto. ¿Avanzo o alguien tiene alguna duda? En el chat dijeron, ¿por qué la diferencia de dibujos de los pentágonos del carbanión en comparación al que tiene azufre o oxígeno? ¿Cómo? A ver, no entendí nada. Sí, yo tampoco. Esperen, Como que... esperen un minuto, voy a matar a mi hijo. Ándate. A ver, ¿dónde está el chat? Quiero ver el chat, no sé si lo veo yo o no lo veo. A ver, repetime la pregunta, porque no encuentro el chat. ¿Por qué la diferencia de dibujos de los pentágonos del Este. carbanión en comparación al que tiene azufre y oxígeno? Ah, no, Tiene bueno, lo como un dibujaron, ángulo de no, 90 sí, no. grados la cuarta molécula. No, lo dibujaron mal, qué sé yo. No, pero no. Eso es por el chemdraw, no, nada más que eso. Otra perspectiva, no sé. Sí, no sé, lo dibujaron. Uno a veces los ciclopentanos, los ciclos de 5 los dibuja así medio casita. A mí me gusta dibujarlos así, pero Y a mí también. no es que es una cuestión del que lo dibujó así, punto. No hay mayores. Está claro que esto fíjense, es como que el doble enlace no puede tener 90 grados con respecto, me explico, esto es porque está mal dibujado, punto. No se haga más drama que ese. Bueno, con respecto al benceno, y esto es una cosa que yo no puse en las filminas, pero quiero decir ahora, uno lo dibuja así,
pero tranquilamente estos dobles enlaces que están así, puede haber puesto uno acá, otro acá, u otro acá, ¿sí? Lo importante es que sean dobles enlaces intercalados o directamente el circulito, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero lo que quiero decir es que los dobles enlaces se pueden plantear de cualquier manera o en tal caso poner redondelito. Yo siempre pongo circulito, no con el ChemDraw, pero bueno. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta? Es sí. algo que se preguntó en la teórica y en su momento me cerró, pero ahora me está haciendo ruido. No me acuerdo si Sebastián o Nico habían preguntado, habían mostrado el mismo caso, el del que está puenteado. Y me hace ruido, ¿por qué no está? Porque eso No, es un plano. pero me faltó dibujarlo. Es Ah, plano. ahí está. Sí, ese Pero lo tenía también, me olvidé. Claro, me olvidé hablar de este. Fíjense, tiene un metileno, pero que es un puente, pero sin embargo todo esto está en el mismo plano. ¿Sí? Pero a ver, está en el mismo plano porque son carbonos, los que están puenteando son carbonos Son, o sea, SP2, ¿está bien? sí, Y están a 120 grados, pero están como torsionados para unirse al metileno ese. qué sé yo, pero yo lo saqué en la teórica y es plano, teóricamente eso. Pero me explico por dónde voy, porque a mí, así a simple vista, me da la impresión de que es muy similar al caso del que está justo arriba, ¿viste? Que tiene los dos hidrógenos. Me da similar que es algo parecido, me da la impresión de que es algo parecido, ¿viste? Como que debería haber una tensión ahí. Lo que dicen de la arriba, que eso lo decía en la teórica, es que estos dos hidrógenos, si bien están dibujados así, en la teórica estaban dibujados los dos acá, como apuntando para el mismo lado, y que había una repulsión entre estos dos hidrógenos, y eso lo que hacía era que, por una cuestión de repulsión estérica entre este estaban los dos apuntando en la misma dirección, para evitar esa repulsión entre estos dos hidrógenos, mira esto, mira. Para evitar esa repulsión, lo que hace es que se tuerce el ciclo y deja de estar. ¿Dónde está? Eso lo entiendo, pero bueno, es verdad, no es exactamente el mismo caso del puente, pero como que a simple vista me da la impresión de que debiera pasar algo parecido. No, o sea, en el caso de los hidrógenos, lo que entiendo es que están los dos muy cerquita, si bien así no se nota tanto en el dibujo, esa repulsión estérica hace que tengan un poco de inclinación las dos partes, digamos, del ciclo para que no haya esa repulsión estérica, mientras en este caso el puente está así y evidentemente no molesta y puede acomodarse plano. Yo creo que esto igual debe tener una tensión angular bastante grande, yo creo que esto se va a abrir fácilmente, pero bueno, por lo que leí, es plano, hay que creerlo, no sé. No sé No, qué. no te preocupes. Es que No nada, sé qué simplemente es. me llama la atención, porque justamente por esa tensión me imaginaba que todos los ángulos se iban a torcer, digamos. Quizás los ángulos, yo creo que los ángulos de estos carbonos sp2 que tienen los puentes no deben ser de 120 grados, debe haber una tensión ahí angular, pero esa tensión angular tiene una energía asociada, pero a su vez un compuesto, al ser aromático, gana mucha estabilidad, ¿sí? Gana como, no sé, como 35 kilocalorías de estabilidad, que es un montón por mol. Entonces quizás la estabilidad que le da el aromático supera a la inestabilidad de la tensión angular que se da por el puente. Debe venir por ahí porque es plano, por lo que hice por ahí. Pero después podemos buscar. Por ahí Bueno, hay dale. otro dibujo más lindo. Bueno, muchas gracias. Sigo. Ay, ¿por qué no me anda ahora esto? Ahí está. Problema 2. Ordene los siguientes compuestos por orden de reactividad creciente frente a la sustitución electrofílica aromática, ¿no? Y dice justifique su respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es qué es la sustitución electrofílica aromática. Entonces, acá tenemos un benceno, yo les voy a mostrar la reacción, y bueno, por cómo dice la frase, es lo que va a pasar en este tipo de reacciones es sustituir un hidrógeno del benceno o de algún aromático por algún electrófilo. Entonces, el benceno es muy rico en electrones,
y tiene que aparece un electrófilo y dice, bueno, me llevo un par de electrones y me voy a unir a este aromático, ¿no? Entonces, supongamos, tomo un par de electrones de este enlace, se une este carbono, podría tomar un par de electrones y unirse a este carbono también, pero como decide unirse a este carbono, este par de electrones comienza a compartirse con el electrófilo, con lo cual a este carbono no le hace la diferencia y sigue cumpliendo el octeto. Sin embargo, a este otro carbono le hace la diferencia, ya que se le están llevando el par de electrones pi y queda positivo, ¿sí? Lo que tiene buena esta reacción, este es el paso lento de la reacción, es que este intermediario puede estabilizarse por resonancia, porque puede haber un movimiento de electrones. ¿Ven? Entonces, este par de electrones puede venir hacia acá, ¿no? Acuérdense que los electrones, este átomo dice, bueno, en vez de compartir con vos este par de electrones, lo comparto con el otro. Siempre es con átomos adyacentes, ¿no? Los movimientos de electrones. Entonces, buenísimo, se mueve este par de electrones para acá, se forma este enlace azul. Este movimiento de electrones va a satisfacer la deficiencia de electrones de este carbono, pero obviamente a este carbono no le va a hacer la diferencia, porque el doble enlace esté acá, él sigue cumpliendo el octeto, pero quien queda deficiente en electrones es este carbono, ya que se le llevaron el par de electrones pi. Siempre se puede plantear otra resonancia más, lo mismo, este par de electrones se puede compartir con este carbono, ¿no? Y quien va a quedar deficiente en electrones es este carbono, ya que el doble enlace estaba entre estos dos. A este carbono no le va a cambiar tener el doble enlace para acá, para allá, pero este va a quedar positivo. Y el último paso de la reacción, y lo que va a pasar acá siempre es, nosotros sabemos que los compuestos aromáticos tienen una estabilidad superior a cualquier doble enlace conjugado, es una estabilidad superior. Entonces lo que tiene que hacer es restablecerse la aromaticidad. ¿Cómo se restablece? Bueno, en presencia de una base se va a extraer este hidrógeno y este par de electrones que pertenecía a la unión carbón-hidrógeno va a venir acá y de manera que se restablece la aromaticidad y se obtiene, bueno, más la base protonada. Tendría que haber puesto un más acá. ¿Se entiende? Esta es la sustitución electrofílica aromática, lo que normalmente decimos una CEA. ¿Alguien no entiende algo de esta reacción? ¿Muy bien? Bien. Todo bien. Bueno, ustedes se imaginarán, miren esto es lo que yo les decía. O sea, los dobles enlaces conjugados, como hay posibilidad de que los electrones resuenen, le da una estabilidad. La conjugación otorga una estabilidad. Entonces, si uno hace un cálculo de cuánta energía tendría un ciclo hexatrieno, es decir, sería un compuesto que no existe. Sería como decir el benceno, pero el ciclo hexatrieno no hay resonancia, o sea, son los 3 dobles enlaces fijos en esa posición. Haciendo cálculos termodinámicos de energía, de energías de hidrogenación, de dobles enlaces y demás, la energía que costaría de pasar del ciclo hexatrieno a ciclohexano al hidrogenar los 3 dobles enlaces, nos dicen que son menos 85 kilocalorías mol. No importa el número. ¿Sí? Yo les quiero mostrar esto. Mientras que en el benceno, experimentalmente ven que al hidrogenarlo, es menor ese delta H. Es menor en 36 kilocalorías. Es bastante menor que lo que sería el ciclo hexatrieno hipotético. Recuerden que cuando hacemos calores de hidrogenación, cuanto más inestable es un compuesto, mucha más energía libera y es más grande ese delta H. Mientras que cuando un compuesto que tiene dobles enlaces es más estable, que se hidrogene y forme el alcano correspondiente, no va a liberar tanta energía. Entonces, por eso es que el benceno se encuentra más abajo, porque es más estable. Entonces, fíjense, esta diferencia de energía es la energía, que es un montón, 36 kilocalorías mol es la energía de estabilidad por resonancia. O sea, es una energía extra de estabilización que tiene un benceno y que lo vuelve súper estable, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que yo les estoy diciendo, los aromáticos son mega
estables. ¿A ustedes les parece que esto va a ser tan sencillo de que ocurra? O sea, que el benceno realmente tenga ganas de ceder el par de electrones y romper la aromaticidad. ¿Va a ser algo sencillo de ocurrir o más bien tenemos que seducir al benceno para que realmente ocurra esa adición del electrófilo? Y no, eso tiene, justamente por ese lado va que sea el primer paso lento. Claro, el primer paso es lento porque está perdiendo aromaticidad el anillo. Entonces nosotros, para que realmente pueda ocurrir esta reacción, a diferencia de las adiciones al doble enlace, nosotros tenemos que tener electrófilos hechos y derechos, ¿entienden? El benceno tiene que verse realmente atraído por ese electrófilo para decir, bueno, está bien, te cedo el par de electrones, rompo la aromaticidad por un rato, si bien el benceno sabe que después puede restituirlo, ¿no? Pero el primer paso de formación del intermediario es un paso lento porque pierde aromaticidad, requiere mucha energía. Entonces, para que realmente ocurra este primer paso, este electrófilo tiene que ser un electrófilo que tenga una carga neta positiva, ¿sí? Entonces, justamente lo que dice acá, dada la gran estabilidad de los aromáticos, los electrófilos frente a los que reacciona deben tener una superdensidad positiva a tal punto que tienen que ser cationes. Entonces recordemos, por ejemplo, los electrófilos que teníamos cuando hacíamos adición al doble enlace, era un protón, bueno, el protón sí tiene una carga positiva, teníamos el bromo 2, el bromo 2 reaccionaba con el doble enlace por la sencilla polarización del enlace que generaba una densidad positiva sobre el bromo. O, por ejemplo, acá les muestro el borano, que el borano reaccionaba y tomaba los electrones pi sencillamente porque tenía un orbital p vacante, pero fíjense, el bromo 2 y el borano son neutros, ¿sí? Entonces acá nosotros necesitamos cosas más pulentas. Entonces, lo que yo les quiero mostrar ahora, o sea, como que les quiero mostrar un poco, porque venía de todo el speech, pero no tanto del problema en sí, son los tipos de electrófilos que vamos a ver en esta sección. Entonces, nosotros vamos a poder bromar, clorar o iodar. Entonces, fíjense, tenemos el bromo 2, va a ser con bromo 2. Bromo 2, así como está, al aromático no le hace cosquillas, excepto, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos aromáticos que sean extremadamente ricos en electrones, ¿sí? Aromáticos activados para la CEA, activados para la reacción de sustitución, aromática, sustitución electrofílica aromática, pero en general un aromático común frente a bromo 2 no va a pasar nada. Por eso es que es necesario agregar un catalizador. En el caso de bromo 2 se usa tribromuro férrico. El hierro se une a uno de los bromos y forma no sé yo si, sinceramente no lo encontré, en la teórica está escrito así, se forma el ion bromonio, pero no sé si se encuentra como par iónico todo esto, ¿sí? Ustedes dibújenlo así. Entonces fíjense que acá, en realidad lo que decían en la teórica es que el hierro empieza a enlazarse este bromo, de manera de formar el hierro bromo 4, y lo que ocurre es que se debilita mucho este enlace bromo-bromo, aumentando muchísimo la electrofilicidad de este bromo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos bromo 2 en presencia de tribromuro férrico, forma esta especie que es mucho más electrofílica que el bromo 2 solito en solución, ¿sí? Lo mismo puede plantearse para el cloro 2 con tricloruro de aluminio, también podrían ver cloro 2 con tribromuro férrico. Lo importante es que sea un ácido de Lewis, ¿sí? Un ácido de Lewis con el bromo 2 o con el cloro 2. Y también podría iodarse, pero el caso del yodo es ligeramente distinto. Lo que se hace es formar el catión iodonio. Y bueno, esto lo dieron en la teórica, que se mezcla en medio ácido nítrico y el yodo, y forma el yodo más, o también puede ser en presencia de cobre y formar el yodo más, ¿sí? Pero lo importante es que para bromar, clorar o iodar, no se usa sencillamente bromo 2 y cloro 2 o yodo 2, sino
que es necesario tener una especie más electrofílica, que en este caso va a ser el bromo más, cloro más, yodo más, que se obtiene usando catalizadores, que son ácidos de Lewis en este caso, o bueno, acá en un medio oxidante para el yodo, ¿sí? Entonces, al aromático lo podemos halogenar, también se lo puede sulfonar, ¿no? Para sulfonar se usa el trióxido de azufre. Al trióxido de azufre generalmente es trióxido de azufre con un medio ácido, con ácidos, por ejemplo, sulfúrico. Entonces lo que ocurre, este trióxido de azufre, fíjense que así como está dibujada esta molécula es neutra, si bien está polar, este enlace es un dipolo, ¿cómo se decía? Bueno, no me sale ahora la palabra. Tiene ¿Permanente? una forma, Permanente no. Sí, en realidad es como, bueno, no importa, como un suiterión, una cosa así, no importa lo que es. Cuestión es que esto en medio ácido va a protonar al oxígeno, ¿sí? Y ahora, formalmente en medio ácido, fíjense que tenemos una especie con carga positiva. Y esto va a ser un electrófilo para que directamente se una al aromático y nos quede el aromático unido a un SO3, que es un ácido sulfónico, ¿sí? Esta reacción está buena y la vamos a ver más adelante, porque el ácido sulfónico, la formación del ácido sulfónico, muchas veces se usa para bloquear alguna posición del aromático, y como es una reacción reversible, después nuevamente se la puede tratar con medio ácido y la reacción revierte y el aromático pierde el grupo y restablece el hidrógeno. Entonces muchas veces la sulfonación se utiliza para bloquear alguna posición en el aromático que no queremos que reaccione. Total, después al final se puede sacar ese grupo. Otra reacción que vamos a ver es la nitración, ¿sí? Para la nitración, esto que vemos acá, fíjense, es el ácido nítrico, es HNO3, este es el ácido nítrico. Fíjense, el nitrógeno tiene carga positiva porque tiene 4 uniones, este oxígeno está negativo porque solamente tiene una unión, y el oxígeno menos es la segunda, lo que sería la segunda unión del oxígeno, ¿sí? En medio ácido, fíjense que sencillo, trióxido de azufre en medio ácido, ácido nítrico en medio ácido, se protona el OH, en este caso se protona acá, este OH, de manera que, fíjense, evoluciona, este par de electrones va hacia el nitrógeno no puede tener millones de uniones porque ya está cumpliendo el octeto, entonces sale el agua como grupo saliente y se forma el ion nitronio. Y así se forma el NO2 que sustituye a los aromáticos, con los grupos nitro famosos que vemos en los aromáticos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Y por último, no quería que lo muestre, bueno, ¿qué otro electrófilo? Bueno, ya lo leyeron, ahí lo veo a Franco, se está riendo. Bueno, nosotros queremos que los electrófilos sean cargas positivas. Bueno, otra megacarga positiva que conocemos son los carbocationes, ¿sí? Y bueno, carbocationes se pueden formar de dos maneras. Por ejemplo, el haluro de alquilo correspondiente, nuevamente, al igual que en el caso de la cloración o la bromación, se lo trata con el ácido Lewis, de manera que se va a formar la no unión aluminio-cloro en este caso. Y fíjense, lo que se forma es el carbocatión y el tetracloroaluminato correspondiente, ¿sí? Esto va a pasar, esto pasa incluso, chicos, para halogenuros, esto incluso se forma con carbocationes primarios, ya que con carbocationes primarios no sé si es exactamente que se forma el carbocatión y anda suelto por ahí, pero queda el par iónico y hay reordenamiento, o sea que se puede formar el primario y haber reordenamientos. De hecho es lo que ocurre. Pasa para cualquier halogenuro de alquilo, y en el caso de los primarios rápido reordena para formar un carbocatión más estable. Bueno, y para el resto de los carbocationes también, si hay posibilidad de transponer, va a transponer. ¿Qué otra manera de formar carbocationes conocemos? Y esto tiene que ver un poco con la clase anterior.
cuando se daba la adición de una adición a un doble enlace, ¿no? Sí, muy bien, miren. Tenemos un alqueno, por ejemplo, en medio de ácido pingui se forma el carbocatión. Así que ustedes estén atentos, porque lo más clásico es una reacción que acá la vamos a llamar la reacción de Friedel, es una alquilación de Friedel y Krafft, porque lo que se une es un grupo alquilo, el aromático. Entonces, las alquilaciones de Friedel y Krafft en general es el halogenuro de alquilo con el tricloruro de aluminio, pero ustedes no se pongan locos y de repente les muestran un alqueno en medio ácido, ustedes dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es otra alquilación. Nada más que en vez de formar el carbocatión por tratamiento del halogenuro con el catalizador, el ácido de Lewis, lo que hacemos es justamente agarrar un doble enlace, adicionar un protón y formar un carbocatión. Es otra manera. Y esto también va a alquilar al aromático. ¿Sí? Fíjense, son todos electrófilos buenísimos, todos tienen cargas positivas. Nitronio, que no sé cómo se llama, el bromonio, carbocationes. Y ahora vamos a ver otro. Si tenemos un haluro de acilo, esto es un cloruro de acilo, cloruro, y cuando tenemos el carbonilo, todo este grupo es un acilo, ¿sí? El carbonilo es el cloruro de acilo. El cloruro de acilo, de vuelta con otro ácido de Lewis, el tricloruro de aluminio, pasa lo mismo. El aluminio se une al cloro, se forma el tetracloroaluminato, y se forma este carbocatión, que ahora no me acuerdo el nombre, porque ando mal de la memoria, y fíjense que es estable este carbocatión, porque puede resonar. ¿Ven? El par de electrones del oxígeno viene hacia este carbono positivo y forma esta especie. ¿Sí? Entonces, tenemos, cuando formamos el carbocatión del R+, es una las reacciones tienen nombre y apellido y se llama alquilación de Friedel y Krafft, y lo que ocurre es que se une esto directamente al aromático, y en este caso especial, quien se une es este electrófilo, ¿ven? Se va a unir al aromático, al carbonilo y después el grupo R, y esto se llama acilación, porque lo que entra es un grupo acilo, igual esto lo vamos a ver más adelante, y se llama acilación de Friedel y Krafft, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, todo bien. Bueno, a ver, esperen un minuto, que quiero buscar mi celu un segundo, esperen porque ahora les voy a mostrar unas cosas dibujadas, esperen. Bueno, volví. Bueno, entonces el problema decía, ordene los siguientes compuestos por orden de reactividad frente a la CEA, justificando su respuesta. Y vamos a hacer los dos casos, el B y el C. Este es el B y este es el C, ¿no? Entonces mi pregunta, a ver si mientras yo voy conectándome por mi celu, ¿qué es lo que favorece qué favorece a un aromático para que sea bien reactivo frente a una CEA? ¿Qué es lo que va a acelerar la reacción? Que tenga un sustituyente que sea donador de electrones. Exactamente. ¿Por qué? Y porque va a ser más propenso a un ataque electrofílico. Claro. Nosotros, cuanto más rico en electrones sea un aromático, más fácil va a ocurrir esa reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es analizar cada uno de estos aromáticos, tenemos que ver cuán ricos o no son en electrones cada uno de estos compuestos. Entonces fíjense, la anilina, ¿qué me pueden decir de la anilina? ¿Es rica o no en compuestos en densidad electrónica? ¿Ese anillo es rico o no? ¿Y por qué? Eso sí, porque tiene los electrones N, ¿no? del nitrógeno. Tiene el par libre de del nitrógeno que puede cederse al aromático, ¿no? Bueno, ahí dice, analizar la densidad electrónica del anillo, ¿ven? Entonces, la resonancia del par de electrones hacia el anillo, ¿sí? Eso es lo que va a hacer que sea un anillo muy rico en electrones, con lo cual esté muy activado para una CEA.
¿sí? Entonces, esperen, exactas 20 en minúscula, ¿no? Sí, exactas 20. Bien. Bueno, por otro lado tenemos el benceno, que el benceno, esperen, ahí está, me admití. Por otro lado tenemos el benceno, que es como el compuesto base. Y por otro lado tenemos... Ahí está. Nada más feo que escucharse uno mismo. Entonces, y por otro lado tenemos este compuesto, fíjense que se llama acetanilida, ya lo van a ver cuando hagan el laboratorio que le van a sintetizar incluso, si no me confundo, sí, o un derivado de acetanilida. ¿Qué particularidad tiene la acetanilida? Es muy rica en electrones, ¿cómo es? ¿Alguien me puede hablar un poco de la densidad electrónica de este anillo cuando está sustituida con este grupo? Ahí no tanto, ¿no? Claro, Por- pasa que... Perdón. A ver. Porque tendría carácter de SP2, ¿no? El nitrógeno. Un poco. Bueno, esto es así. Si bien el par de electrones puede cederse al aromático, el tema es que la mitad del tiempo está comprometida ese par de electrones con la resonancia con el carbonilo. ¿Se entiende? El par de electrones del nitrógeno puede resonar hacia el anillo, pero también puede resonar hacia el lado del carbonilo. ¿Sí? Entonces, si bien tenemos un NH con un par libre que le va a otorgar una cierta densidad a este anillo, esa densidad no va a ser tan grande como ocurre en la anilina, porque ese par de electrones no solo está comprometido con el anillo, sino que también está comprometido con el carbonilo. ¿Ven? La resonancia del par de electrones hacia el anillo es hacia el anillo y hacia el carbonilo. Entonces, si nosotros tenemos que ordenar, ¿cómo quedarían ordenados? ¿Cuál va a ser el más reactivo de los tres frente a la CA? El más reactivo va a ser Acetanilida. la No es anilina. La El más reactivo va a anilina. ser la anilina. a la anilina. Sí, cuanto más rico en electrones el anillo, más activado frente a la CA va a ser, porque más nucleófilo, si quieren, va a ser. Entonces, en primer lugar va la anilina, en segundo lugar va la acetanilida, porque si bien el par de electrones también está comprometido con el carbonilo, cede un poco de densidad electrónica al aromático, y en último lugar va el benceno. ¿Vamos bien? Sí, pero a mí hay una cosa que me hace un poco de ruido. Estamos hablando acá siempre de la resonancia, pero no hay también como una especie, no hay ¿cómo me sale la palabra? Una influencia del efecto inductivo, digamos, o sea, no está como sacando densidad electrónica del anillo, la acetanilida, por tener el carbonilo ese ahí. Sí, el nitrógeno es un átomo más electronegativo que el carbono, eso es cierto, ¿sí? Pero lo que más pesa es la capacidad que tiene el nitrógeno de ceder ese par de electrones hacia el anillo. Pesa Claro. más la resonancia que el efecto inductivo. El efecto inductivo existe, pero pesa más porque se observa que la densidad electrónica es mucho más rica en una anilina que en un benceno, a pesar de que el nitrógeno sea más electronegativo. Porque efectivamente existe la posibilidad de que en algún momento los electrones estén compartiéndose con el anillo. Sí, o sea, en general va a estar el par libre del nitrógeno va a estar paralelo a todo el sistema y va a haber una resonancia con todo el anillo. ¿Sí? Entiendo. O sea, en los casos que haya resonancia, básicamente pesa mucho más eso que la... Pesa mucho más la resonancia que el efecto inductivo, sí. Por eso, si me echamos, si quieren, con el tema de RMN, cuando nosotros tenemos un grupo dador directamente unido al aromático, crece tanto la densidad electrónica en el anillo que esos electrones quedan protegidos, ¿sí? Ahora vamos a ver la resonancia, y por eso esos electrones que van a estar en orto y en para a ese grupo dador, y ahora lo vamos a ver, quedan por debajo de 7 ppm, 6,9, 6,8 ppm pueden llegar, ¿sí? Bien, porque la resonancia pesa más que la inducción. Bueno,
Ahora vamos a analizar este caso, en donde tenemos el nitrobenceno, la anilina y el cloruro de anilonio. Bueno, en este caso no puse el cloruro. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con el nitrobenceno? ¿Quién me lo puede decir? Y ahí te va a resonar con los dos oxígenos. Los Es dos parecido a lo oxígenos. de la acetaldehido, ¿no? Va a estar menos Sí. dispuesto a formar dobles enlaces con el anillo. Bueno, Mm. en el caso, bueno, lo tendría que haber dibujado distinto. En el caso del nitrobenceno es un grupo atractor de electrones. Entonces, los pares de electrones del anillo pueden resonar hacia el grupo nitro. O sea que quita densidad electrónica del anillo. ¿Sí? Entonces, el nitro, la resonancia del par de electrones es desde el anillo hacia el aceptor. Ah, no se puede formar, no puede formar una resonancia con el anillo. Resuena, pero lo que Claro. pasa es que va para allá. Ahora lo voy a dibujar Claro. yo. ¿Sí? En el caso de la anilina, fíjense Sí, acá, la resonancia es del par de electrones hacia el anillo. sí. Y en el caso del del anilonio, ¿qué es lo que ocurre? Es un grupo, un catión, fíjense, el nitrógeno está positivo, directamente unido Fíjate. al anillo. En este caso particular, si se fijan, esto es una pregunta que les voy a hacer. ¿El nitrógeno, puede haber una resonancia hacia el nitrógeno? ¿Puede haber un movimiento del par de electrones hacia el nitrógeno? A ver, pero serían 3, 2, 5. Creo que no No tiene te, que- electrones disponibles. te espera. Exacto. Ahora lo voy a dibujar. El nitrógeno, en este caso puntual, ya tiene 3 uniones, 4 uniones, ya está cumpliendo el octeto. ¿Sí? Con Sí, lo cual, no hay manera de que reciba este par de electrones y pueda generar un doble claro. enlace. Las cosas que reciben el par de electrones del anillo y forma el doble enlace acá, es porque de alguna manera este átomo va a poder mover algo de manera de seguir cumpliendo con el octeto. En este caso, como tiene 3 uniones simples a hidrógenos y la cuarta unión simple es al aromático, no hay chance que pueda recibir otro par de electrones porque ya superaría el octeto. ¿Sí? Entonces, en este caso puntual del anilonio, no es que hay resonancia, no hay resonancia del anillo hacia el aceptor de electrones, sino que es una cuestión inductiva, meramente inductiva y quita densidad electrónica. Y en este caso particular, el que está más desactivado es el que tiene el catión, ¿sí? Porque obviamente ya tenemos un catión y fíjense que el intermediario también tiene un catión, lo cual eso es Aquí desfavorable, nadie. ¿sí? Susi, ¿apagás el micrófono, porfi? Ahí está. El más activado es la anilina y bueno, intermedio es el nitro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, miren esto, vamos a cortar un cachito y acá estoy yo. Ah, a ver, esperen. A ver, tengo que poner quiero dibujarles algo. Esto tengo que hacer así. Bien. A ver, quiero ver un minuto. ¿Se ve, no? Esto. Sí, se ve. Acá que Esperen ¿cómo hago? Ustedes tienen que fijarlo, ¿no? A ver, ¿cómo hago para ver esto yo? Ah, pero lo veo torcido, ¿ustedes también? Claro. Sí, eso te iba a Sí, decir. lo tenés veo. al revés. Ahí, Veo. ahí. Bien. Bueno, ven, tengo este hola es para chequear que no haya un espejo dando vueltas. A ver, esperen. Entonces, miren esto. Por ahí no hace falta lo dibujo. Esto me quedó de otra clase. Fíjense. Ven, cuando tenemos grupo dador de electrones, ¿quieren que lo dibuje de vuelta o puedo usar esto? Lo puedo dibujar de vuelta. Por mí está bien, pero como quiera. Por mí también. Está bien, está bien. Bien. Hacelo, Cuando hacelo. tenemos... Yo no estoy. Hacelo, por fin. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a usar esta hoja. Cuando tenemos un grupo dador de electrones, eso lo hice con el fenol. Vamos a hacerlo con la anilina como lo tenemos ahí.
¿sí? NH2. No se Tenemos ve. el par de... vamos a empezar. Ah, perdón, cierto, hay Ahí. que correr la página. Sí. Pero Bien, perdón, entonces si ahora lo ves, por ahí no hace falta que lo hagas de nuevo. Digo, para ahorrar. ¿este lo ves, Susi? A ver, ¿dónde estás? Sí, esto Bueno, es lo anterior. Esto lo habías hecho antes, sí. sí, muy bien. Entonces, esto que les muestro acá sirve para el fenol y también sirve para la anilina, que tiene un par de electrones, como también va a servir para el NH, la acetanilida, que muestro, Sí, ¿sí? sí. Entonces, miren esto. El par de electrones del fenol, de la anilina o de la acetanilida, Sí, ¿sí? Puede venir acuérdense que los electrones no se pueden tirar para cualquier lado, puede venir este par de electrones y compartirse con este carbono. sí, sí. Este carbono debe seguir cumpliendo el octeto, con lo cual este par de electrones va a venir hacia este carbono y se va a formar esta carga negativa acá. ¿Sí? Sí, esto sí, yo creí que ibas a decir Bueno, no una importa, cosa. no, lo Bueno, voy a repasar para todos igual ahora. sí, Entonces, fíjense, esta carga negativa puede seguir resonando, se la puede compartir entre estos dos carbonos. Este carbono ya tiene satisfecho su octeto, con lo cual si recibe este par de electrones, el par de electrones pi va a venir hacia este carbono y va a formarse este doble enlace, esta carga negativa acá, en para, fíjense, al grupo dador. Acá sí. fíjense que se formó el doble enlace por movimiento de esta carga negativa. Y esto puede continuar, este par de electrones, compartirse con este carbono para formar el doble enlace que vemos aquí, pero obviamente este carbono no puede superar el octeto y el par de electrones pi viene hacia este carbono. Entonces, netamente, fíjense que hay una carga negativa resonando cuando tenemos grupos dadores de electrones como un NH2, un NH acilo, que es el caso de la acetanilida. También vale para alguna amina sustituida, por ejemplo NR2, que tengan pares libres. Lo importante es que tengan los pares libres, ¿sí? Lo que les decía yo de la acetanilida es que también puede existir, fíjense esto, pero lo voy a dibujar con esto. En el caso de la acetanilida, además de la resonancia hacia el anillo, también existe esta resonancia. El par de electrones puede venir hacia acá. Este carbono ya cumplió el octeto, con lo cual no podría recibir este par de electrones, pero por suerte puede haber un movimiento y el oxígeno quedarse con la carga negativa, ¿sí? Y entonces lo que se forma es lo siguiente. Y el nitrógeno queda positivo. ¿Lo ven? Sí, Esa resonancia. sí, Entonces, sí. por eso es que les digo que si bien, o sea, el fenol y las aminas son mega activantes, súper activantes, son tan activantes y hay tanta densidad electrónica dentro de ese anillo que ni las aminas ni los fenoles requieren de catalizador, por ejemplo, con un agua de bromo, o sea, bromo en agua, ya el anillo se broma, por ejemplo, no necesita el catalizador, porque ya es muy, muy rico en electrones. ¿Se entiende? Sí. En cambio, en otros anillos un poco más sencillitos, no tan activados, necesita el catalizador. Y en el caso de la acetanilida, si bien activa un poco el anillo, no lo activa tanto como lo haría una anilina, porque el par de electrones no solo ingresa al aromático, sino también que puede resonar para el lado del carbonilo. Entonces está 50% por un lado y 50% por el otro. Por eso es que la acetanilida es activante, pero no moderado. Se dice es un activante moderado. De hecho, en el caso, por ejemplo, ya que estamos de las anilinas, de los fenoles, están tan activados que a veces las reacciones, por ejemplo, una alquilación de Friedel-Crafts o una bromación, si nosotros tratamos al fenol o la anilina con bromo, a veces no sea solamente la monobromación, sino que se empieza a polibromar, ¿sí? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una anilina, y esto lo van a hacer en el laboratorio,
y ustedes quieren evitar las polibromaciones, por ejemplo, o las polisustituciones en general, lo que se hace es derivatizar la anilina a una acetanilida para que sea para que el nitrógeno pase a ser un activador moderado y entonces evitar las polisustituciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno. Sí. Entonces esto es buenísimo, digamos. La acetanilina uno dice, pero al final la mitad para un lado, mitad para el otro, y justamente las acetanilidas están buenísimas, porque después esto se puede hidrolizar y podemos volver a la anilina de partida. ¿Sí? Eso lo van a ver en el lago. Sí. Bueno, entonces esto es en cuanto a los grupos dadores de electrones. Lo que quiero que quede claro, importante, es que los grupos dadores de electrones, lo que tengo acá, fíjense, la densidad negativa es mayor en orto y en para al grupo dador. Por eso es que los grupos dadores de electrones, yo acá tenía protegen porque esto lo vimos en aromáticos, son ortoparadirectores, lo que llamamos ortoparadirectores. Esto fíjense que va de la mano con lo que vimos de RMN, protegían las posiciones orto y para, en RMN, y acá, como es más rica en densidad electrónica en orto y para, los electrófilos van a notar esa diferencia y van a ir a esos lugares más candentes, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien con los grupos dadores? Sí, sí. Sí. Bueno, y por otro lado Sí. tenemos los grupos atractores de electrones. Sí. Grupos atractores de electrones son cualquier cosa que tenga X doble enlace, o triple enlace podría ser, X doble enlace Y. ¿Sí? Sí. Acá no vamos a incluir esto, por ejemplo, ya sea de un alqueno o de un aromático. Estos alquenos y aromáticos, estos son grupos dadores de electrones. ¿Sí? Pero en general, esto que vamos a ver de grupos atractores de electrones tienen esta forma, X doble enlace Y, o entra el caso X triple enlace Y. Por ejemplo, en el caso del nitrilo, ¿sí? Ven, acá lo tengo el nitrilo. Ese es un triple enlace. Y acá, en este lugar, en esta sección, aparece cualquier carbonilo directamente unido al aromático. Carbonilo de aldehído, carbonilo de cetona, carbonilo de éster. Un éster, si está unido por el oxígeno al anillo, va a entrar en esta categoría de grupo dador. ¿Sí? Un éster unido por el oxígeno sería algo similar a la amida. ¿Sí? Pero va a seguir siendo un dador. Puede ser, entonces, cualquier tipo de carbonilo que se les ocurra. O nitrilo, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, lo que pasa siempre es lo siguiente, nosotros como son grupos atractores, lo que voy a plantear es justamente que el grupo atractor va a sacar densidad del anillo. Entonces, por eso planteo que el par de electrones viene hacia este carbono. ¿Pero por qué viene? Porque este carbono que ya está cumpliendo un octeto, ¿sí? A ver si puedo ponerles un poco más de luz. Parece que hay un poco más de luz, una mega sombra en mi mano, pero bueno. Ya está cumpliendo el octeto, va a recibir este par de electrones porque tiene la posibilidad de mover estos electrones pi hacia el oxígeno. ¿Ven? Entonces ahí queda el oxígeno negativo, se forma un doble enlace acá por el movimiento de estos electrones pi, y este carbono de acá, como si le llevaron el par de electrones para allá, queda deficiente en electrones. Puedo mover este par de electrones hacia acá, con lo cual a este carbono le da lo mismo si el doble enlace va acá o para allá. Pero quien queda deficiente en electrones es este. Y nuevamente puedo mover este par de electrones hacia acá para compensar esta deficiencia de carga que tiene este carbono. A este carbono no le hace la diferencia, pero quien queda positivo es este. Y finalmente, bueno, el último paso es que el oxígeno mande el par de electrones hacia la unión carbono-oxígeno. Ven, acá está medio como, ahí está. Carbono-oxígeno, este par de electrones viene hacia acá y se restaura la aromaticidad. ¿Sí? Lo que yo quiero mostrarles es que fíjense que cuando hay un grupo atractor de electrones, en las posiciones orto, ¿ven? Orto, y para, tienen una carga positiva resonando,
Con lo cual son posiciones que están desactivadas, no son ricas en electrones. Y por eso es que los grupos atractores de electrones son metadirectores. Es decir, que un electrófilo va a tender a ir en meta, que son las zonas que nunca van a tener una carga positiva. ¿Se entiende? Es decir, que si en orto y para hay una densidad alta positiva, en meta es como la zona que zafa más. Y es donde irá el electrófilo. ¿Se entendió esto, chicos? Claro. Sí. Sí, ¿Lo sí. podés pasar después, la hojita? Sí, después les mando la foto. Bueno, Te iba a preguntar, cuando hay grupos atractores de electrones, ¿se requieren electrófilos más fuertes? Bueno, cuando tenemos grupos atractores de electrones, claro, necesitamos que estén los catalizadores, eso de los que hablábamos, ¿sí? Y cuando están desactivados los anillos, no van a ocurrir polisustituciones, eso con seguridad, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, Vi que igual yo en mis diapos justo tengo los mismos ejemplos, así que no necesitas mandar la foto. bueno, ya lo tiene dibujado Agus. Sí. Igual está buenísimo porque lo vamos a ver, lo dibujo acá. Agus lo repite. Todo esto hay que repetir y repetir hasta que se nos quede fijo, ¿sí? Hay nada que ver, pero tengo acetanilida en casa, no sé si lo quieren ver, que es un polvito blanco, brilloso. Miren, porque eso lo hacen en el labo, ¿o Claro. no? Sí, Yo no- sí, justamente la protegía. Había la una que broma. la protegés, sí, la anilina, y la otra sintetizábamos la acetanida, pero creo que la síntesis es en Orga 2. Y nada, Sí, yo me la llevé, porque parece es de como... orgánica 2, es de orgánica 2, sí, es que después la broma. Van a hacer la Sí, bromación de la acetanilida, sí, es verdad. bueno, nada, es re Claro, en linda. orgánica 1 lo que hacen es purificar la acetanilida, ahí está. Sí. Entonces, voy a seguir un cacho y ahora le toca, en un ratito, le toca a Agus. Esperen, ¿por dónde iba? Acá. Compartir. Bueno, entonces, esperen. Esperen que saco la cámara acá que no me veo la mano y no me gusta. Ahí está. Bueno, entonces analizar la densidad electrónica del anillo. Y es lo que acabamos de hacer. Y lo que me faltó decir, bueno, justamente es lo que hablé antes, que en el caso del alilonio no hay posibilidad de mandar el par de electrones porque el nitrógeno, fíjense, no está formando un enlace doble con nada. O sea que ya el nitrógeno está formando el octeto y no puede recibir un par de electrones adicional. Cuando tenemos un carbonilo, ese carbono directamente unido al aromático puede recibir este par de electrones del anillo porque el doble enlace al otro átomo, digamos, el oxígeno del carbonilo, es quien se queda con el par de electrones de ese doble enlace y el carbono sigue cumpliendo el octeto. ¿Me explico eso, lo que digo? ¿Todos lo ven? Sí, sí. Olvidé creo que demostrar lo único que era nuevo. Bueno, a ver, ¿por qué no anda? Bueno, y ahora nos vamos al problema 3. O sea, el problema anterior, ¿cuáles son los más activados para la CEA? Eran aquellos más ricos en electrones. Y podemos ver la riqueza, digamos, en densidad electrónica de los aromáticos de acuerdo a la resonancia. Si agrega densidad electrónica porque es un grupo dador o si quita densidad electrónica porque es un grupo atractor. En el caso puntual del anilonio, acuérdense que no hay una resonancia hacia el nitrógeno, porque el nitrógeno ya está cumpliendo el octeto, pero tenemos un catión ya en la molécula, con lo cual cuando adicionamos un electrófilo, miren, acuérdense, cuando adicionamos un electrófilo ya va a haber una carga en el anillo. Entonces imagínense, carga y otra carga es como que no va a estar muy favorecido, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, todo bien. Bueno, y esto que les voy a decir ahora, Agus después lo va a volver a repetir. O sea, acá hay mucho de repetir, pero a mí me parece que es importante ir repitiendo. Y está bueno que yo por ahí lo cuente de una manera, Agus de otra, se nos van fijando las ideas, ¿no? Con distintas palabras. Los profesores, obviamente, Sergio lo dio en la clase, así que bueno, todo esto sirve para fijar. Por más que haya repetición, ustedes estén atentos.
Y nos dice, señale cuál de los siguientes compuestos son ortopara o metadirectores para la CEA. Bueno, ¿cómo podemos saber si son ortopara o metadirectores? ¿Qué me pueden decir? Siendo el mismo análisis que hicimos recién. Si son Eso activadores, van a ser orto y para. Exacto. Y si no, lo otro lo contrario. Y si son atractores, son metadirectores. Sí, señor. Entonces, fíjense, los que tienen pares libres que puedan compartirse con el anillo van a ser grupos dadores, ¿no? Entonces, miren esto. Esperen. Y después lo que vamos a ver es esto, que lo tendré que ver, lo animé mal. No lean esto, Violeta. ¿Ven? Fíjense, pares libres, dador por resonancia. Ah, bueno. Acá tenemos una mina protonada. Este caso de la mina protonada es lo mismo que el anilonio, ¿sí? Porque recuerden que esto es el sustituyente, acá vendría el aromático. Fíjense, acá, ¿puede ser atractor por resonancia? No. No. Esto es el mismo caso del anilonio que vimos, el NH3+ que vimos en la diapositiva anterior. Es lo mismo. Es una mina que ya tiene 4 uniones. Una al hidrógeno, 2, 3, 4 al anillo. O sea que el nitrógeno no puede recibir un par de electrones del anillo. Entonces es atractor, pero bueno, por una cuestión inductiva del átomo de nitrógeno, que es más electronegativo que el carbono. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Del grupo alquilo qué onda? Es atractor, es dador, inducción, resonancia. No hablamos hasta ahora, hoy, de este. Es dador, ¿no? Sería como Dador, casi igual que un metilo, en ese sentido. sí, es dador por resonancia o por inducción. 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 Bien Susi ahí, me gustó. Dador por inducción. Y acá, miren, tenemos, no es la acetanilida, está unido, fíjense, por el lado del carbonilo al aromático, ¿lo ven? Acá estaría el aromático, viene carbonilo, NHCH3, ¿sí? ¿Este grupo es dador o atractor? Escrito como está escrito acá. El carbonilo directamente unido al aromático. Sí. Atractor. Para mí sí es atractor. Es atractor, exactamente, porque el carbonilo está directamente unido al aromático, es atractor por resonancia, puede llevarse un par de electrones hacia la unión carbono del aromático al carbono este, sencillamente porque si bien actualmente este carbono está cumpliendo el octeto, puede recibir ese par de electrones del aromático porque el oxígeno hace así y se lleva el par de electrones. ¿Sí? Sí. Entonces es atractor por resonancia. Acá que tenemos un ofenilo. Perdón, ¿y el nitrógeno cómo afecta ahí No, al el lado nitrógeno del... está del otro lado. El nitrógeno en este caso influye en cierta manera, pero no influye directamente. Influye en el sentido de que también hay resonancia, o sea, no va a quitar densidad electrónica igual un carbonilo aislado, que puede resonar el 100% del tiempo con el aromático, que un carbonilo adamida, el cual puede recibir pares de electrones del aromático, pero también puede recibir un par de electrones del nitrógeno, ¿entienden? Sí, Pero bueno, no importa. Lo importante es que este es un atractor por resonancia. sí. ¿Y el ofenilo? Atractor ahí. ¿Es dador eso? Es un oxígeno con pares libres, es un oxígeno. Es lo mismo que un OH, que un NH, es lo mismo que esta amina. Tiene pares libres, por más que no estén dibujadas. Es un grupo dador por resonancia. ¿Se entiende? Bueno, ¿y este caso F? Es igual que el D. Es igual que el D, es el carbonilo directamente unido al aromático, es un atractor por resonancia, porque el carbono este puede recibir un par de electrones del aromático, porque si bien ahí está cumpliendo el octeto, tiene la capacidad de que este doble enlace, el par de electrones pi, vayan hacia el oxígeno. Entonces, cuando el carbono recibe el par de electrones del aromático, puede continuar cumpliendo el octeto por el movimiento de este par de electrones hacia el oxígeno. ¿Se entiende?
Acá tenemos un doble enlace, pero estos son dadores por resonancia, ¿sí? Son grupos dadores, los dobles enlaces, pero carbono-carbono, esto no es un carbonilo, es carbono-carbono. Fíjense que los pongo en verde clarito porque son dadores como suavecitos, ¿sí? Bien. El H, El grupo carbonilo y otro oxígeno. ¿quién está unido directamente? El oxígeno. Sí, El caso H es igual que la acetanilida, que está acá dibujada, ¿ven? El NH unido al carbonilo y el acetil y el metilo. ¿Ven? sí. Este y este son grupos dadores por resonancia. Este también. Pero tenés un oxígeno más. ¿Dónde tengo un oxígeno? Acá. Pero En esto es el un H, éster. claro. Claro, pero este es un oxígeno, es un éster. El oxígeno del éster tiene un par de electrones que puede ser dado al aromático. ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, lo que digo es que es similar la situación cuando el éster está unido al aromático por el oxígeno, lo mismo que cuando las amidas, cuando el nitrógeno está unido al aromático, son dadores, ¿sí? Sí. Pero Sí, no tan dadores como serían un fenol o una amina, porque el par de electrones del oxígeno puede resonar hacia el éster, hacia el carbonilo, y el par de electrones del nitrógeno puede resonar también hacia el carbonilo. Pero bueno, igualmente son dadores. Sí. ¿Sí? Sí. Nitrilo. Carbono triple enlace nitrógeno. Es lo que decía Y- recién. Pero en este caso es atractor. Has dicho, Sí, esté activado. es atractor. Atractor, súper atractor de electrones. Por resonancia. Mm. ¿Se entiende eso o no? Pero, ¿cómo ¿Quieren- resuena? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¿Pero cómo hace para resonar? A ver, se me ocurre que puede resonar, o sea, se puede salir un doble enlace carbono-nitrógeno y puede formarse doble enlace al anillo, Mirá, pero sería dador. miren esto. ¿Ven mi hoja? Sí. Saco esto. Tenemos así. Tenemos el aromático. Y el nitrilo es esto. ¿Ven? Sí. Esto lo hice lineal porque es un carbono SP este. ¿Sí? Entonces, lo que puede pasar es que este par de electrones venga hacia acá. ¿Sí? Este carbono, así como está cumpliendo el octeto. Para que pueda recibir ese par de electrones del anillo, tiene que pasar esto. ¿Lo ven? Ahora sí. Entonces, lo que ocurre es esto. ¿Qué sería? Como un aleno que queda, ¿no? Es como un aleno, pero con nitrógeno, ¿no? No sé cómo se llamará. N-aleno, qué sé yo cómo se llamará. ¿Ven? Con una carga. Y ahí, exacto. Y acá, este carbono, como pierde Sí. los Queda electrones pi, queda positivo. positivo y el resto queda igual. Y después podemos seguir planteando las demás resonancias como los planteamos antes. ¿Se Claro. entiende? Está bien, está bien. Ese es el nitrilo. Cuando hablamos, miren esto, ya que estamos con la camarita de acá. En el caso de los cationes con laminas, o sea, las aminas, ven que yo esto no lo puedo plantear, porque no hay ningún... A ver, vamos a dibujarlo distinto. Miren esto, así. ¿Ven que no hay manera de que yo pueda mover esto para acá? Porque ya este nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 uniones, ya cumple el octeto, ¿sí? Para que pueda recibir este par de electrones, tiene que haber un movimiento, como pasa acá. Por ejemplo, este carbono recibe el par de electrones, pero después en esta estructura resonante sigue cumpliendo el octeto porque tuvo la posibilidad de mover un par de electrones pi hacia el nitrógeno. ¿Ven? Y formó la carga negativa.
caso particular, yo no puedo hacer como, o sea, lo que tengo que hacer es romper un enlace sigma para que pueda recibir un par de electrones, ¿se entiende? Y ¿Lo ven todos? y el hidrógeno tendría que ser más electronegativo que el nitrógeno.